Hola a todos. Algunas personas ven películas de terror para reírse en lugar de sentir miedo. Después de todo, lo que ves en la pantalla es producto de la imaginación de los escritores, así que no tiene sentido tener miedo. Pero, ¿es esto cierto? Bueno, no en todos los casos. Muchas historias de terror y miedo están basadas en sucesos de la vida real, o al menos en los relatos de los testigos oculares. ¿Quieres saber más? Entonces mira el video hasta el final, pero te advertimos que no deberías hacerlo en la oscuridad. Es probable que tengas problemas para dormir después de ver estas imágenes. ¡Adelante! El exorcismo de Emily Rose. En 1952, Anna Elizabeth Mitchell nació en Alemania Occidental. Ella era una chica corriente que vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían entre sí. Su madre y su padre eran gente muy creyente. En general, hasta los 16 años la vida de Annalise era similar a la de cualquier niño o niña con padres religiosos. Ella estudiaba, iba a la iglesia 2 veces por semana y, por supuesto, cantaba en el coro de la iglesia. Pero en 1968, la salud de la niña comenzó a decaer bruscamente. En medio de la noche, Annalise se despertó a causa de unos espasmos que no le permitían moverse, ni llamar a alguien cercano para que le ayudara. Por consejo del médico de cabecera, la pareja llevó a su hija al doctor. El diagnóstico fue decepcionante: epilepsia del lóbulo temporal. Un poco más tarde, la niña fue internada en el hospital con tuberculosis, y los ataques comenzaron a intensificarse y a ocurrir con mayor frecuencia. Ahora estaban acompañados no solo por parálisis muscular, sino también por visiones. Annalise pensaba que se enfrentaba al diablo. Los doctores intentaron tratar a la niña con medicamentos contra la esquizofrenia, pero Annalise no creía en la eficacia de este tratamiento. Siendo extremadamente religiosa, Annalise decidió que estaba poseída por un espíritu maligno. Así, comenzó a pedir a diferentes sacerdotes que desterraran al diablo de su cuerpo. Solo un par de ministros de la iglesia estuvieron de acuerdo. La niña fue sometida a 67 ritos de exorcismo en 10 meses. Cada uno de ellos duró hasta 4 horas. Naturalmente, este tratamiento no tuvo ningún efecto, y al final, la chica exhausta murió en su cama. A propósito, los sacerdotes y padres fueron luego procesados por negligencia. Con base en la historia de Annalise, se han hecho varias películas, incluyendo la famosa película de terror El exorcismo de Emily Rose, así como la clásica película El exorcista. Psicosis. Muy raramente las películas de terror son nominadas a los Oscar. La Academia prefiere otra clase de películas. A menos, claro, que se trate de las legendarias películas de Alfred Hitchcock, que son mucho más que una simple historia de terror. Su legendaria película, Psicosis, que se estrenó en 1960, fue nominada a 4 estatuillas del premio de cine más famoso del mundo. Pero eso no es tan importante. ¿Sabías que el guión de esta película está basado en una historia real? Primero, el autor Robert Bloch escribió un libro sobre este tema, y Hitchcock quedó tan fascinado por la historia que inmediatamente hizo una brillante película basada en el libro. Y el personaje principal, Norman Bates, tiene un prototipo real: el asesino en serie Ed Gein, que murió en los años 80 dentro de las paredes de un hospital mental. A lo largo de los años, este monstruo cometió sus crímenes a sangre fría sin ser notado. Esto cambió en 1957, cuando el hombre dejó por primera vez evidencia que permitió seguirlo. Todo ocurrió en una ferretería. Un día la dueña desapareció sin dejar rastro. El hijo de la mujer se dio cuenta rápidamente de la desaparición y encontró un rastro de sangre que se dirigía a la puerta trasera. También había un recibo arrugado a nombre de Ed Gein. La policía que llegó a la casa del asesino encontró el cuerpo de la mujer en el granero, y junto con él muchos artículos hechos de piel humana real. De esta manera, Gein, como el héroe de la película Hitchcock, trató de crear algo como un traje de mujer para pretender ser su madre fallecida. It. La trama de la película It, basada en el libro de Stephen King, es casi completamente producto de la imaginación del autor, pero el villano principal, el espeluznante payaso Pennywise, puede estar basado en una persona real. El autor del libro nunca lo confirmó, pero los fans de la obra están absolutamente seguros de que se trata del asesino en serie John Gacy. Este hombre trabajaba como payaso en fiestas infantiles, lo que hacía a este asesino aún más aterrador. A primera vista, Gacy era un joven completamente poco llamativo, una más
amable y bondadoso hombre gordo que complacía a los niños con sus trucos divertidos, y en su tiempo libre se dedicaba a todo tipo de iniciativas sociales. Pero cuando no estaba dedicando su vida a alegrar a los demás, el hombre era controlado por un alter ego completamente diabólico y buscaba a sus jóvenes víctimas en las calles de su ciudad natal. Atraía a los chicos a su casa y almacenaba sus cuerpos en el sótano. Antes de que el payaso asesino fuera finalmente atrapado por la policía, ya se había cobrado más de 30 víctimas. Anteriormente, algunas personas habían contado relatos espantosos sobre el asesino en la comisaría, pero nadie los tomó en serio porque Gacy era una persona demasiado respetable en su vecindario. Mientras la policía estaba inactiva, el psicópata seguía trayendo a más y a más víctimas a su casa. Afortunadamente, al final, el asesino fue llevado ante la justicia. Fue condenado a muerte, pero solo fue ejecutado en 1994, 14 años después, debido a las numerosas apelaciones del acusado. En ese momento, el caso de Gacy resonó en todos los medios de comunicación y muchas personas dejaron de querer a los payasos para siempre. Hounds of Love. Esta no es la película de terror más famosa del mundo, pero su trama es muy interesante. La película cuenta la aterradora historia de una pareja, el psicópata John y su novia Evelyn, que se divierten secuestrando adolescentes. Los maníacos llevan las víctimas a sus casas, las torturan y luego se deshacen de los cuerpos en el bosque cercano. Vicky, una de sus víctimas, resulta ser un poco más inteligente que sus predecesores. Rápidamente entiende que John y Evelyn tienen problemas de pareja y comienza a poner a Evelyn en contra de su novio para poder salvarse. Desgraciadamente, en la vida real, existía una pareja similar. Se trata de David y Catherine Burney, de Perth, Australia. Ellos, al igual que los personajes de la película, masacraron a varias chicas en su casa en Moorhouse Street, por lo que los periodistas le dieron a esta historia el nombre de Asesinatos de Moorhouse. La pareja quitó la vida a 4 chicas. La quinta escapó milagrosamente y fue gracias a su testimonio que la pareja fue arrestada primero y luego sentenciada a cadena perpetua. John no soportó la prisión y se suicidó en 2005 en una celda, mientras que Catherine sigue cumpliendo su condena. El fiscal de Australia Occidental deniega enérgicamente las solicitudes de su liberación anticipada. La última víctima testificó que fue la mujer quien tomó las decisiones clave en los delitos de la pareja. Poltergeist. Las atrocidades a sangre fría de los maníacos son horribles, pero tenemos aún más miedo de las situaciones que no tienen explicación. Por ejemplo, los fenómenos paranormales. ¿Recuerdas la película de terror de Steven Spielberg, Poltergeist? En los años 80 fue nominada a 3 Oscar. Desgraciadamente, esta clásica franquicia de terror tiene su propia historia real. Además, muchos creen que la franquicia está maldita. Durante el rodaje de diferentes partes, varios actores murieron en circunstancias muy inusuales. En la película, conocemos la historia de la familia Freeling, que es perseguida por espíritus malignos. Bueno, la inspiración para esta historia fue la historia de la familia Herman, que ocurrió 24 años antes del estreno de Poltergeist. Todo comenzó cuando los habitantes de la casa comenzaron a escuchar extraños sonidos y encontraron botellas abiertas con diferentes sustancias, incluyendo agua bendita. En solo un mes hubo cerca de 70 incidentes de este tipo y nadie podía encontrar una explicación lógica. Afortunadamente, no hubo consecuencias y la familia simplemente abandonó la casa maldita. Evilenko. En 2004, se estrenó en las pantallas internacionales la obra del director italiano David Grieco sobre los crímenes de un maníaco llamado Evilenko. El personaje está basado en el asesino en serie Andrei Chikatilo. Antes de su primer asesinato en 1978, Chikatilo llevaba una vida bastante ordinaria en la Unión Soviética. Recibió varios estudios superiores, sirvió en el ejército, se casó y tuvo hijos. En algún momento, sin embargo, algo salió mal. El asesino reveló que un día mató accidentalmente a una chica y no pudo detenerse. Se sabe que el abusador manipulaba hábilmente a sus jóvenes víctimas para que lo siguieran al bosque y allí cometía sus terribles crímenes. Chikatilo fue arrestado el 20 de noviembre de 1990. En ese momento, ya se había cobrado más de 50 vidas, muchas de ellas de personas menores. En 1994, Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Novocherkassk, después de haber confesado sus atrocidades. La trama de la película italiana copia casi todo, hasta los más pequeños detalles de la historia de este terrible villano.